Muy buenas tardes, amigos de Noti Express MX, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 19 de julio del 2024. Por lo visto, la oposición en los últimos días anda muy preocupada porque el INE y el Tribunal Electoral no le dé esta supuesta sobrerepresentación al partido de Morena, Partido del Trabajo y también el Partido Verde. Claro, hay que alegar que esas reglas para la distribución de los diputados plurinominales pues fueron aprobadas por el mismo PRIAN. Ahora que no les conviene el resultado de la elección electoral, pues entonces le piden al INE y al tribunal que cambien las reglas. Bueno, pues por increíble que parezca en lo que es toda esta discusión en la vida política de nuestro país, aparece Lorenzo Córdoba y le da la razón a Morena, le da la razón a las declaraciones que había hecho la secretaria de Gobernación Luisa Alcalde todavía hace unos días atrás en la conferencia matutina. Y vamos a ver la parte en la cual Lorenzo Córdoba es entrevistado y él pues le da la razón a Morena, por increíble que parezca. Pero, pues hombre, si somos democráticos no podemos recurrir a los argumentos de los que no son demócratas para descalificar lo que no nos gustó. Y lo que vimos, lo que no nos está gustando, y hay que asumirlo, es la voluntad mayoritaria expresada en las urnas. En la Cámara de Diputados, Morena, el PT y el PVM obtuvieron para la votación de diputados el 54.23% de la votación. Pero resulta que con las estimaciones que sabemos de los conteos rápidos, van a tener estos tres partidos un número de diputados que va entre el 69.2 y el 76%. Es decir, con un 54-55% de la votación, estos partidos van a tener, en el mejor de los casos, una sobrerepresentación de 17% y en el peor de los casos, de más de 21%. ¿Y el 8%? Es que como la Constitución dice que ningún partido puede tener una sobrerepresentación de más de 8 puntos, pues aquí se cuenta a Morena como un partido, al PT como otro partido y al Verde como otro partido. 8 y 8 son 24. Claro. Decía el consejero Quib Espadas, un poco reprochando este planteamiento, se hizo hace unas horas en la sesión de apertura de los cómputos distritales, decía que no le tenían que reprochar al INE algo que en su momento PAN y PRI no modificaron en la Constitución. Una cosa es que la Constitución lo dice literalmente en una reforma de 1996, y pretender que no cambió nada con una reforma en 2007, 11 años después. Tiene razón Quib Espadas. ¿Y por qué no lo modificaron los partidos? Pues porque en su momento se beneficiaron. ¿Y por qué no lo modificaron los partidos? Pues porque en su momento se beneficiaron. Bueno, pues ahí está la explicación de Lorenzo Córdoba. Admite que la propia ley le da la razón a Morena y que en su momento tuvieron la oportunidad el PRIAN de modificar esa parte de la Constitución que habla acerca del no aplicar esta sobrerepresentación hacia una coalición, porque en su momento ellos salieron beneficiados. De esta forma, por esta declaración, vemos el tuit de Citlali Hernández. En el PRIAN trae la narrativa burda e hipócrita que consiste en negar que el pueblo de México le dio al partido de Morena, el PT y el Partido Verde la mayoría para hacer modificaciones en la Constitución. Diría el clásico, nadie sabe para quién trabaja. En la reforma electoral del Pacto por México, fueron ellos quienes desaparecieron la cláusula que impedía que las coaliciones partidistas tuvieran una mayoría calificada, tal y como lo dijo, lo acabamos de escuchar, Lorenzo Córdoba. De hecho, cuando tuvieron la oportunidad de modificar las reglas de las coaliciones y de los plurinominales como lo planteó el presidente López Obrador, el PRIAN votó en contra. Esa oposición del no a todo no les funcionó. Mentir tampoco, así que mejor serénense. Mentiras y verdades sobre la mayoría legislativa que el pueblo de México le dio a la Cuarta Transformación. El PAN dice que Morena se inventó una mayoría y que el pueblo no nos dio esta mayoría calificada. Pero esto es totalmente falso. Cuando construimos una coalición, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, siempre tuvimos claro que íbamos por el plan C, que juntos podíamos lograr una mayoría calificada. Y tomamos en cuenta la Constitución. La Constitución le prohíbe a cada partido que no pueda tener a la hora de asignar plurinominales más del 8% de su votación. Y prohíbe también que un solo partido pueda tener 300 diputados por ambas vías. Hay 500 diputados en la Cámara Federal
300 son electos en las urnas y 200 son esta asignación de plurinominales. Tan solo nuestra coalición logró de los 300 distritos que se fueron a las urnas 256 diputados. Si sumamos lo que cada partido se ganó como plurinominales, es donde construimos esta mayoría calificada. Así que es totalmente falso que el PAN insinúe que no merecemos esta mayoría y que el pueblo no votó con esa claridad, porque la mayoría del pueblo de México sabe lo que significa una mayoría calificada y salió a votar a darnos el respaldo para tener una mayoría que nos permita, entre otras cosas, modificar la Constitución. ¿Pero para qué queremos una mayoría constitucional? Pues nosotros, las y los legisladores de la Cuarta Transformación, tenemos el orgullo de decir que nunca hemos votado ninguna reforma en contra del pueblo de México. Queremos que los programas sociales se conviertan en derechos, que esta pensión que la doctora Claudia Sheinbaum ha planteado para mujeres de 60 años y más se vuelva una obligación del Estado al hacerlo constitucional. Queremos también que esta propuesta de tener un programa social que se le destine a todos los niños y las niñas de este país que estudian kinder, primaria y secundaria en escuelas públicas se convierta en un derecho constitucional. Y por supuesto tenemos el pendiente que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto de la reforma al Poder Judicial. Esto además de seguramente otras reformas y lo que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum de la no reelección de diputadas, diputados y senadores. Parece que en el PREAN no han entendido absolutamente nada. La gente les rechazó por sus mentiras, por votar en contra de los programas sociales, por esta manera de expresarse hacia el pueblo de México con odio, por no entender que en este momento de nuestro país quien manda es la ciudadanía y un pueblo informado y consciente. Así es de que si quieren presionar a magistrados, a tribunales, para impedir esta mayoría que nos dio el pueblo de México, tendrán que atenerse a un pueblo de México que está esperando que este mandato popular que le dio la Cuarta Transformación se ratifique con cada voto y cada reforma. De este lado estamos muy claros. El segundo piso de la Cuarta Transformación es una realidad. Estamos comprometidos con el pueblo de México y allá ellos, si no entienden el mensaje y si no están dispuestos a cambiar, es el momento del cambio y, como siempre lo hemos dicho, tonto es quien cree que el pueblo es tonto. Bueno, pues como dice el dicho, más claro ni el agua. Y ahí estamos viendo cómo Citlali Hernández pues hace referencia a esta narrativa que trae el PRIAN de señalar que supuestamente Morena pues no tiene los votos o el pueblo de México no le dio los votos para modificar la Constitución. Y les digo que es la narrativa que trae la oposición, porque todavía el día de hoy en el programa de Carlos Alarraqui pues señalan lo siguiente: los diputados tanto del PRD, senadores, del PRD y el senador del PAN, Damián Cepeda. No solo el antecedente 98, hay que ver las palabras de Pablo Gómez, representante del PRD en el INE en 2012, y de Horacio Duarte, que era cuando Morena ya tuvo registro. Ya. Y justo argumentaban en contra de la sobrerepresentación. Claro. El otro día se lo sacaron. No solo el antecedente 98, hay que ver las palabras de Pablo Gómez, representante del PRD en el INE en 2012, y de Horacio Duarte, que era cuando Morena ya tuvo registro. Ya. Y justo argumentaban en contra de la sobrerepresentación. Claro. El otro día se lo sacaron. Entonces no solo fue el tema del antecedente que muy bien Pablo leía del 98 de López Obrador, sino lo que hizo antes Gómez en PRD Morena y luego Duarte, justo argumentando en contra de la sobrerepresentación como una alteración de la voluntad popular, de la voluntad ciudadana, que yo creo que a final de cuentas ese es el bien superior a tutelar. Claro. Lo que no puede ser es que lo que la gente diga en la urna lo distorsiones por criterios o interpretaciones que no corresponden a lo que la gente quiere. Eso ya pasó en el 18, fue una crisis porque la gente dijo, a ver, ganó López Obrador, pero no le doy el Congreso. Y con sus aliados, que eran en ese entonces el PS y el PT, y luego se sumó el Verde, y luego fue de compras con algunos diputados del PRD y algunos otros. Claro. La gente dijo, te doy 36%. Claro. Y por todo este tipo de trampas y chicanadas y lo que tú quieras, terminó en 67%. Sí. Fíjate la dimensión de la manipulación, del 36 al 67, y con eso tuvieron la mayoría calificada, que no fue lo que el pueblo de México quiso. Claro. Y luego viene otra vez en el 24, la gente le dijo, no señor, y eso creo que es una cosa vital que la gente atípica tiene que tener claro. Primera gran mentira. No es cierto que es un mandato popular. Pues no. No es cierto que es un mandato popular, porque todo el tiempo van diciendo que es un mandato popular y la reforma judicial. No es cierto. No le dio permiso el pueblo de México a Morena a modificar la Constitución por sí solo. Votó Y sus mucha gente aliados. por ellos. Les dieron permiso Pero no 2/3 de partes. continuar en la presidencia. Exacto. Les dieron permiso de Tener renovar, mayoría. de tener mayoría. Eso sí. Pero no es un mandato popular y no es cierto que les hayan dado permiso a modificar la Constitución De por sí acuerdo. solo. Primera mentira, porque lo presentan, y esto es muy importante en términos del debate. Se presentan con que esto es un mandato y entonces la reforma judicial. No es cierto. No tienen los votos para eso. Tuvieron para otra cosa. Y nos piden que respetemos eso. Nos piden, asuman la voluntad. Sí, pues, pero entonces en consecuencia asuman la voluntad en la Cámara de Diputados, porque la gente no les dio lo que se argumenta como un permiso o un mandato.
Bueno, pues ahí están las declaraciones, les digo, por parte de la oposición, que dice que el pueblo de México no les dio el mandato para poder cambiar la Constitución. Pues ustedes díganme en los comentarios qué piensan al respecto de todo esto. Pues amigos, esa es la información que tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, suscríbanse al canal. Nos vemos en uno siguiente. Saludos, bye bye.